¿Alguna vez te has preguntado si tus oraciones realmente llegan a Dios? En la Biblia, Jesús nos asegura que la oración no solo es escuchada, sino que tiene el poder de mover montañas. En Mateo 7:7, Él declara: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Estas palabras nos revelan que la clave para una oración efectiva no está solo en pronunciar palabras, sino en la manera en que nos acercamos a Dios. Hoy exploraremos cómo orar para que Dios escuche, descubriendo 6 claves esenciales que transformarán tu vida de oración y fortalecerán tu relación con el Padre Celestial. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen respuesta, este mensaje es para ti. Prepárate para desbloquear el poder de la oración como nunca antes. ¿Estás listo para escuchar lo que Dios tiene reservado para ti? La oración no es solo un acto ritual, es el diálogo más profundo que un ser humano puede tener con su Creador. Es un momento de conexión con el cielo, un puente entre nuestras debilidades y el poder de Dios. Sin embargo, muchas veces nos encontramos en situaciones donde sentimos que nuestras palabras no tienen impacto, como si no alcanzaran el trono de la gracia. Estas dudas, aunque comunes, no reflejan la verdad de la naturaleza de Dios. Él es un Padre atento, dispuesto a escucharnos en todo momento, pero también nos enseña cómo acercarnos a Él con un corazón sincero y una fe activa. En el Evangelio de Mateo, Jesús ofrece una enseñanza fundamental sobre la oración cuando dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los demás. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Mateo 6:5. Con estas palabras nos muestra que la oración no es un espectáculo ni un acto vacío, sino una expresión íntima de nuestra relación con Dios. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones al orar. ¿Estamos buscando un encuentro sincero con Dios o simplemente cumpliendo una obligación religiosa? Esta pregunta no solo desafía nuestras intenciones, sino que también redefine el propósito de la oración como un momento para alinear nuestro corazón con el de Dios. Imagina por un momento a un niño que se acerca a su padre con total confianza, sabiendo que será escuchado sin importar lo que diga. Ese niño no mide sus palabras ni teme ser juzgado, simplemente se expresa con honestidad. Así es como Jesús nos invita a orar, con la certeza de que Dios es nuestro Padre amoroso. En Mateo 7:11, Él afirma: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Esta comparación no solo revela la generosidad de Dios, sino que también nos motiva a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que nuestros pedidos son escuchados y valorados. Un ejemplo conmovedor de este tipo de confianza se encuentra en la vida de Ana, la madre de Samuel. En el libro de 1 Samuel, vemos a una mujer que, en medio de su dolor por no poder tener hijos, derrama su alma delante de Dios en oración. Ana no busca impresionar a nadie con sus palabras, ni siquiera intenta esconder su sufrimiento. Su oración es cruda, sincera y llena de fe. Y aunque al principio sus palabras son malinterpretadas por el sacerdote Elí, Dios las escucha y responde. Este relato no solo nos enseña que la sinceridad en la oración es fundamental, sino que también nos recuerda que Dios presta atención incluso a los suspiros más profundos de nuestro corazón. Pero, ¿qué sucede cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta? Esta es una pregunta que muchos creyentes enfrentan en algún momento de su vida. La Biblia nos da un ejemplo claro en la historia de Job, un hombre justo que enfrentó una serie de tragedias aparentemente inexplicables. En medio de su dolor, Job clamó a Dios, buscando respuestas y consuelo.
Aunque inicialmente no entendía por qué estaba sufriendo, nunca dejó de dirigirse a Dios en oración. Al final, Job descubrió que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero sí cambia nuestra perspectiva. En Job 42:5, él declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este reconocimiento no solo marcó el inicio de su restauración, sino que también nos muestra que a veces la respuesta a nuestras oraciones es un encuentro más profundo con Dios. La paciencia y la fe son esenciales cuando nos encontramos en temporadas de aparente silencio. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos recuerda que la oración no es solo un medio para obtener lo que queremos, sino una herramienta que Dios usa para fortalecer nuestra relación con Él y prepararnos para su propósito. La oración también requiere un corazón dispuesto a escuchar. A menudo nos acercamos a Dios con una lista de peticiones, pero olvidamos que la comunicación es un diálogo. En 1 Reyes 19, el profeta Elías, agotado y desesperado, busca a Dios en medio de una crisis. Sin embargo, la respuesta de Dios no llega en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Esta escena nos enseña que a veces, para escuchar la voz de Dios, necesitamos silenciar el ruido a nuestro alrededor y prestar atención a su dirección sutil pero poderosa. Un hombre que enfrentaba la decisión de cambiar de carrera relató cómo esta historia lo inspiró a buscar a Dios de una manera más intencional. Durante semanas, oró fervientemente por una señal clara, pero no obtuvo ninguna respuesta evidente. Finalmente, decidió pasar un día en ayuno y oración, apartando tiempo para simplemente escuchar. En ese espacio de quietud, sintió una profunda paz que lo guió hacia una decisión que, aunque parecía arriesgada, terminó siendo una bendición tanto para su vida profesional como espiritual. Su testimonio es un recordatorio de que Dios no siempre responde como esperamos, pero su guía siempre es perfecta. Además de escuchar, la oración también requiere fe en el poder de Dios para obrar. En Hebreos 11:6 se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Esta fe no es solo una creencia abstracta, sino una confianza activa en que Dios puede hacer lo que para nosotros parece imposible. Cuando oramos con esta certeza, nuestras palabras dejan de ser un acto de desesperación y se convierten en una declaración de esperanza. Jesús ilustró este principio en Marcos 11:24 cuando dijo: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este versículo no es una fórmula mágica, sino una invitación a orar con un corazón lleno de confianza en la soberanía y la bondad de Dios. No se trata de manipular a Dios para que cumpla nuestros deseos, sino de alinearnos con su voluntad, creyendo que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La oración es mucho más que palabras. Es un acto de fe, de entrega y de conexión con el corazón de Dios. Nos invita a ser sinceros, a esperar con paciencia, a escuchar con atención y a creer con todo nuestro ser. A medida que seguimos explorando cómo orar para que Dios nos escuche, descubriremos que cada aspecto de la oración no solo nos acerca más a Él, sino que también transforma la manera en que vivimos nuestra fe. Tienes toda la razón, y gracias por señalarlo. Evitaré cualquier frase que rompa la continuidad narrativa o que sugiera divisiones dentro del guión. Ajustaré el contenido para que fluya de manera cohesiva, de modo que cada sección se integre perfectamente en el conjunto final sin interrupciones perceptibles. Revisaré esta parte para eliminar ese tipo de construcciones y asegurar un tono continuo y natural. Aquí está la versión ajustada. La rendición total a la voluntad de Dios
es uno de los pilares más importantes de la oración. Este principio no solo transforma nuestra vida espiritual, sino que redefine la manera en que nos relacionamos con Dios. A menudo cuando oramos, nos encontramos trayendo nuestras propias expectativas y deseos al trono de la gracia, esperando que Dios los cumpla tal y como los imaginamos. Sin embargo, Jesús mismo nos enseñó que la verdadera oración no se trata de imponer nuestras ideas, sino de someternos a su propósito, confiando en que su voluntad siempre será mejor que la nuestra. En el huerto de Getsemaní, Jesús nos dio el mayor ejemplo de esta rendición. En Lucas 22:42, su oración refleja la tensión entre su humanidad y su confianza total en el Padre. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras son un recordatorio profundo de que la rendición no elimina el sufrimiento o las dudas, pero sí nos coloca en el centro del plan perfecto de Dios. Jesús, consciente del dolor que iba a enfrentar, no dejó que su angustia personal se interpusiera en su obediencia. Esa rendición no solo cambió el curso de la historia, sino que nos dejó una lección eterna. La voluntad de Dios, aunque a veces difícil de comprender, siempre es buena y perfecta. Reflexionemos sobre lo que significa rendirse realmente en la oración. Rendirse no es resignarse ni aceptar pasivamente lo que ocurre. Es un acto activo de confianza, una declaración de fe en que Dios sabe mejor. A menudo, este tipo de oración surge en momentos de crisis, cuando nuestras propias soluciones se han agotado y solo podemos mirar hacia el cielo. Sin embargo, no debemos esperar hasta los momentos más oscuros para practicar esta entrega. Dios nos invita a rendirnos diariamente, trayendo nuestras preocupaciones, sueños y planes ante Él, con un corazón dispuesto a escuchar su dirección. La rendición requiere humildad, y la humildad nos lleva a reconocer que no somos los arquitectos de nuestro destino. Proverbios 16:9 nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo encapsula la realidad de que, aunque podemos planear y trabajar, el resultado final siempre está en las manos de Dios. Rendirse en la oración es aceptar esta verdad con gozo, sabiendo que un Padre amoroso guía nuestros pasos, incluso cuando el camino parece incierto. Un agricultor que vivía en una región afectada por la sequía compartió cómo aprendió el poder de la rendición en su vida de oración. Durante años, oró pidiendo lluvias, creyendo que esa era la solución a los problemas de su comunidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y la lluvia no llegaba, comenzó a sentirse frustrado, pensando que Dios no estaba escuchando. Fue durante un tiempo de oración profunda que sintió una convicción en su corazón. Su enfoque había estado en buscar una respuesta específica, en lugar de buscar al Dios que da las respuestas. Ese día cambió su oración. En lugar de pedir lluvias, comenzó a orar: Señor, haz tu voluntad en esta tierra y en mi vida. Enséñame a confiar en tus planes, incluso cuando no los entienda. Poco tiempo después, surgieron oportunidades inesperadas para que él y su comunidad desarrollaran métodos alternativos de cultivo que no dependían de las lluvias. Su testimonio no solo transformó su perspectiva, sino que también impactó a otros, mostrando que rendirse a la voluntad de Dios abre puertas que no sabíamos que existían. En ocasiones, esta rendición puede parecer un riesgo. Requiere que soltemos el control y depositemos nuestra confianza en un Dios que obra más allá de nuestra comprensión. Pero no es un salto al vacío, es un acto de fe en el carácter de Dios. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que rendirnos no significa perder,
significa ganar la seguridad de que estamos caminando en los planes de aquel que nunca falla. Sin embargo, rendirse no es fácil. Nuestra naturaleza humana lucha constantemente por mantener el control, por aferrarse a nuestras propias ideas de lo que debería suceder. Es en este punto donde la oración se convierte en un campo de batalla espiritual. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta insistencia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a vencer la resistencia interna que a menudo nos impide rendirnos por completo. Imagina a un navegante en medio de una tormenta, luchando por mantener el control del timón mientras las olas azotan su embarcación. A pesar de sus esfuerzos, se da cuenta de que no puede ganar la batalla contra el mar por sí solo. Finalmente, decide soltar el timón y confiar en el viento que lo lleva hacia aguas más tranquilas. Así es como funciona la rendición en la oración. No es un acto de desesperación, sino una decisión sabia de dejar que el Espíritu Santo nos guíe hacia el propósito de Dios, incluso cuando no podemos ver claramente el horizonte. La rendición no significa que nuestras peticiones no sean importantes o que nuestras necesidades sean ignoradas. Por el contrario, Dios nos invita a llevar todo a sus pies, pero nos llama a hacerlo con un espíritu dispuesto a aceptar su respuesta, sea cual sea. En 1 Pedro 5:7 se nos anima: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este versículo nos da la confianza para orar con un corazón abierto, sabiendo que Dios no solo escucha, sino que también cuida de cada detalle de nuestra vida. La oración, cuando se vive desde esta perspectiva, no solo nos conecta con Dios, sino que transforma nuestra manera de entender su voluntad. Rendirse no es perder el control, es encontrar la libertad de depender completamente de aquel que sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. Este tipo de entrega cambia la manera en que vemos nuestras circunstancias, permitiéndonos vivir con paz y confianza, sabiendo que estamos en las manos de un Dios que nunca falla. La fe es la esencia de una oración que conecta con el corazón de Dios. Sin fe, la oración se convierte en un acto vacío, una repetición mecánica que carece de poder. Pero con fe, incluso las palabras más sencillas pueden abrir las puertas del cielo y mover montañas. Hebreos 11:6 nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo no solo enfatiza la importancia de creer en Dios, sino también de confiar en su carácter y en su disposición para responder. La fe no es solo un sentimiento o un pensamiento positivo, es una confianza activa que se traduce en nuestras acciones y en nuestra manera de orar. Es decir, no se trata de usar la oración como un intento de convencer a Dios de algo, sino de acercarnos a Él con la certeza de que su amor y poder son suficientes para transformar cualquier situación. Sin embargo, esta confianza no surge de la nada. Se cultiva a través de nuestra relación diaria con Dios y nuestra meditación en su palabra. En Marcos 11:24, Jesús dijo algo que desafía nuestra lógica humana. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Estas palabras parecen exigirnos una fe que trasciende nuestras circunstancias. No se trata de ignorar la realidad o negar nuestras luchas, sino de creer que, incluso en medio de lo imposible, Dios está obrando. Esta fe no es ciega, está fundamentada en el conocimiento de quién es Dios, en su fidelidad y en su promesa de nunca abandonarnos. Un ejemplo poderoso de este tipo de fe lo encontramos en la historia de Abraham. En Génesis 15, Dios le prometió que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, a pesar de que él y Sara eran de edad avanzada y no tenían hijos. Humanamente, esta promesa parecía imposible, pero Génesis 15:6 nos dice: Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo por su fe.
Esta confianza inquebrantable en Dios permitió que Abraham se mantuviera firme incluso cuando todo parecía en contra. Su fe no solo lo llevó a ver cumplida la promesa, sino que también se convirtió en un modelo para nosotros de lo que significa confiar en Dios más allá de lo que vemos. La oración de fe también nos desafía a soltar el control. A menudo queremos ver resultados inmediatos, pero Dios opera en su tiempo perfecto. Isaías 55, 8, 9. Nos recuerda que sus pensamientos no son como los nuestros y que sus caminos son más altos que los nuestros. Esta verdad nos lleva a orar con una actitud de confianza, sabiendo que aunque no veamos la respuesta de inmediato, Dios está obrando en maneras que no siempre entendemos. La fe nos da la paciencia para esperar en su tiempo, confiando en que sus planes son mejores que los nuestros. En una pequeña iglesia rural, un grupo de creyentes decidió dedicar una noche a orar por la sanidad de un niño gravemente enfermo. Durante horas, oraron con fervor, creyendo que Dios podía hacer un milagro. Al principio, parecía que nada cambiaba, pero días después, el niño comenzó a recuperarse de una manera que los médicos no podían explicar. Más tarde, uno de los pastores reflexionó sobre esa noche de oración y dijo: no era solo nuestra petición lo que tenía poder, era la fe en el Dios al que estábamos clamando. Este testimonio no solo fortaleció la fe de esa comunidad, sino que también les recordó que la oración no es solo acerca de lo que pedimos, sino de en quién confiamos. La fe en la oración también nos invita a enfrentar nuestras dudas. Incluso los discípulos que caminaron con Jesús lucharon con la fe en ciertos momentos. En Mateo 14 vemos a Pedro caminar sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantenía su mirada en el Señor, pudo hacer lo imposible, pero cuando empezó a fijarse en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 31. Este relato no solo nos muestra la importancia de mantener nuestra fe firme, sino que también nos recuerda que incluso en nuestras fallas, Jesús está ahí para levantarnos. En nuestras propias vidas, a menudo nos enfrentamos a situaciones que parecen abrumadoras, donde el viento y las olas de las circunstancias nos hacen dudar. Sin embargo, la oración es el espacio donde podemos reenfocar nuestra mirada en Dios y recordar que su poder es mayor que cualquier desafío. La fe no elimina nuestras dudas de manera mágica, pero nos da la valentía para seguir adelante, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. La fe también se fortalece cuando recordamos los milagros que Dios ha hecho en el pasado, tanto en nuestra vida como en la de otros. En el Salmo 77, 11, 12, el salmista declara: recordaré los hechos del Señor, sí, recordaré tus maravillas de antaño, consideraré todas tus obras y meditaré en todos tus hechos poderosos. Este acto de recordar no es solo un ejercicio mental, sino una manera de alimentar nuestra fe al reflexionar sobre la fidelidad de Dios. Cuando recordamos lo que Él ha hecho antes, se hace más fácil confiar en que continuará obrando en nuestras vidas. Una mujer que había pasado por un proceso largo y doloroso de infertilidad compartió cómo esta práctica transformó su vida de oración. Durante años luchó con la desilusión y la duda, sintiendo que sus oraciones no eran escuchadas. Pero un día, mientras leía las historias de Sara y Ana en la Biblia, comenzó a sentirse fortalecida por los testimonios de mujeres que también habían enfrentado la espera. Esa reflexión le dio una nueva perspectiva, y aunque su situación no cambió de inmediato, su fe sí lo hizo. Su oración pasó de ser un clamor lleno de angustia a una declaración de confianza en el carácter de Dios. Eventualmente vio cumplido el deseo de su corazón, pero más importante aún, descubrió una relación más profunda con Dios a través de la oración de fe.
La fe en la oración también nos desafía a pedir con audacia. En Hebreos 4:16 se nos anima: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Esta confianza no se basa en nuestra dignidad o en nuestras obras, sino en la certeza de que Jesús nos ha abierto el camino para acercarnos a Dios sin temor. Cuando oramos con esta audacia, no estamos exigiendo nada. Estamos reconociendo que servimos a un Dios que puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Sin embargo, esta audacia debe ir acompañada de humildad. La fe no es un intento de manipular a Dios, sino un acto de sumisión a su voluntad. Santiago 4:3 advierte: piden y no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Este versículo nos recuerda que la fe verdadera siempre está alineada con el carácter y los propósitos de Dios. Cuando oramos con fe, no solo confiamos en que Dios puede responder, sino que también nos sometemos a su plan perfecto. La oración de fe, en su esencia, es un acto de confianza radical. Nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias y a fijar nuestra mirada en aquel que tiene el poder de cambiarlo todo. Nos desafía a pedir con audacia, a esperar con paciencia y a confiar en que, incluso cuando no entendemos el porqué, Dios está obrando para nuestro bien. Esta fe transforma nuestras palabras en oraciones vivas, llenas de poder y propósito, conectándonos con el corazón de Dios de una manera que trasciende nuestras limitaciones humanas. A medida que continuamos explorando la profundidad de la oración, descubrimos que la fe no solo nos conecta con Dios, sino que también nos transforma para ser reflejos de su gloria en el mundo. La sinceridad es el corazón de una oración que toca el cielo. Cuando nos acercamos a Dios con un espíritu sincero, sin pretensiones ni máscaras, encontramos un espacio donde nuestra vulnerabilidad se convierte en fuerza y nuestra autenticidad abre puertas que la superficialidad no puede tocar. La oración sincera no es solo un acto de honestidad, es una expresión de fe que reconoce que Dios nos conoce completamente, incluso más de lo que nosotros mismos somos capaces de entender. En el Salmo 51:6, David escribe: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Estas palabras surgen de un momento de profunda reflexión y arrepentimiento, cuando David enfrentó las consecuencias de su pecado y decidió acercarse a Dios con un corazón abierto. No intentó justificar sus acciones ni presentar excusas. Simplemente se presentó tal como era, con sus fallos, sus temores y su deseo genuino de ser restaurado. Esta actitud de sinceridad no solo trajo sanidad a su vida, sino que también nos deja una lección poderosa sobre cómo debemos acercarnos a Dios en oración. La sinceridad en la oración es como un espejo que nos permite vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios. A menudo, nuestras oraciones pueden convertirse en rutinas llenas de frases prediseñadas que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Pero Dios no busca palabras elaboradas, busca un corazón dispuesto a abrirse completamente ante Él. En Mateo 6:7, Jesús advirtió a sus discípulos: y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Este pasaje nos recuerda que la oración no es una fórmula mágica ni un acto mecánico, sino un diálogo auténtico con un Padre que nos ama. Una joven que atravesaba un periodo de dudas espirituales compartió cómo este principio transformó su relación con Dios. Durante meses, había sentido que sus oraciones no tenían impacto, como si estuviera hablando al aire. Un día, decidió ser completamente honesta con Dios, dejando de lado las palabras cuidadosamente construidas y simplemente diciendo: Señor, no sé qué hacer, me siento perdida y no estoy segura,
de que me estés escuchando. Para su sorpresa, esa simple oración se convirtió en el inicio de una nueva etapa en su fe. Más tarde compartió que, al ser sincera con Dios, sintió por primera vez que realmente estaba conectando con Él, como si hubiera soltado una carga que la había estado alejando de su presencia. Este testimonio ilustra un aspecto fundamental de la sinceridad en la oración. No se trata de decir lo correcto, sino de ser real. Dios no necesita que nuestras palabras sean perfectas. Él desea que sean auténticas. Incluso en nuestras luchas, dudas o miedos podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que su amor no depende de nuestra elocuencia, sino de su gracia. En Hebreos 4:16 se nos invita: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Esta confianza no es el resultado de lo que hacemos, sino de lo que Jesús ya hizo por nosotros, abriendo el camino para que podamos acercarnos a Dios con plena libertad. La oración sincera también nos desafía a confrontar nuestras propias motivaciones. En Santiago 4:3 leemos: piden y no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Este versículo nos lleva a reflexionar sobre el porqué detrás de nuestras peticiones. ¿Estamos orando para cumplir los deseos de nuestro corazón o para alinear nuestra vida con los propósitos de Dios? Este tipo de introspección no siempre es cómoda, pero es necesaria para profundizar en nuestra relación con Él. En la vida de Jesús, vemos cómo la sinceridad y la vulnerabilidad eran esenciales en su relación con el Padre. En el huerto de Getsemaní no escondió su angustia, sino que la expresó con total honestidad. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mateo 26:38. Estas palabras no solo revelan la humanidad de Jesús, sino también su confianza en que podía compartir su dolor con el Padre sin temor al rechazo. Este nivel de sinceridad nos desafía a ser más abiertos en nuestra propia oración, confiando en que Dios puede manejar incluso nuestras emociones más crudas. La sinceridad en la oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos libera de la necesidad de aparentar. En un mundo donde a menudo nos sentimos presionados a mantener una imagen perfecta, la oración sincera nos ofrece un espacio donde podemos ser completamente nosotros mismos. Esta libertad no solo nos lleva a una conexión más profunda con Dios, sino que también nos ayuda a experimentar su gracia de una manera más tangible. En el libro de 1 Samuel encontramos un ejemplo conmovedor de este tipo de oración en la historia de Ana. Durante años, Ana había enfrentado la burla de quienes la rodeaban debido a su infertilidad. En medio de su dolor, decidió orar al Señor, y 1 Samuel 1:15 describe su respuesta al sacerdote Elí: no soy una mujer impía, sino que estoy derramando mi alma delante del Señor. Ana no ocultó su tristeza ni trató de parecer fuerte, simplemente derramó su corazón ante Dios. Esta honestidad no solo le permitió conectar con el Señor, sino que también abrió la puerta para que experimentara un milagro. En nuestras propias vidas, la sinceridad nos invita a acercarnos a Dios con todo lo que somos, sin miedo ni reservas. Cuando oramos con autenticidad, permitimos que su luz ilumine incluso las áreas más oscuras de nuestro corazón. Esta apertura no solo trae sanidad, sino que también nos transforma, ayudándonos a crecer en nuestra fe y confianza en Él. La oración sincera también nos invita a recordar que Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que ve nuestro corazón. En 1 Samuel 16:7, el Señor le dijo a Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este versículo nos recuerda que aunque las apariencias pueden engañar a las personas, Dios conoce nuestras verdaderas intenciones. Al orar con sinceridad, le estamos dando permiso para obrar en nosotros, moldeándonos para que seamos más como Cristo. Un hombre que había luchado durante años con la culpa por decisiones pasadas,
encontró en este principio una nueva esperanza. Durante mucho tiempo, sus oraciones habían sido superficiales, enfocadas en palabras que sonaban bien, pero que no reflejaban lo que realmente sentía. Un día decidió ser honesto con Dios, confesando su dolor y pidiendo ayuda para encontrar paz. Ese momento marcó un antes y un después en su vida espiritual, ya que, al ser sincero, sintió por primera vez la libertad que solo el perdón de Dios puede traer. Este cambio no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también lo inspiró a compartir su historia con otros, mostrando que la sinceridad en la oración es clave para experimentar la gracia de Dios. La sinceridad nos invita a dejar de lado las máscaras y a presentarnos ante Dios tal como somos. Es en este espacio de autenticidad donde encontramos su amor de una manera más profunda, un amor que no depende de nuestras palabras o acciones, sino de su carácter. La oración sincera nos transforma, nos libera y nos conecta con el Dios que nos conoce completamente y nos ama incondicionalmente. Al acercarnos a Él con un corazón abierto, descubrimos que su gracia es suficiente para cubrir nuestras fallas y su poder es suficiente para llevarnos hacia su propósito eterno. La gratitud en la oración es una llave que abre puertas espirituales y transforma corazones. Cuando aprendemos a orar con un espíritu agradecido, no solo reconocemos las bendiciones de Dios, sino que también cultivamos una fe que no depende de las circunstancias. La gratitud nos mueve de un lugar de queja a un lugar de confianza, recordándonos que el Dios al que servimos es fiel, incluso cuando no entendemos su plan. En Filipenses 4:6, Pablo nos exhorta a una práctica poderosa: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Estas palabras nos muestran que la gratitud no es una sugerencia secundaria, sino un elemento esencial de la oración. Pablo escribe esto desde la cárcel, un lugar que fácilmente podría ser un espacio de desesperación. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, nos llama a orar con un corazón agradecido. Esto nos recuerda que la gratitud no depende de lo que tenemos, sino de a quién servimos. Orar con gratitud no significa ignorar nuestras luchas o fingir que todo está bien. Más bien es un acto de fe que afirma que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios está obrando para nuestro bien. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no promete una vida libre de dificultades, pero sí garantiza que en las manos de Dios, incluso los momentos más oscuros pueden ser transformados en algo bueno. Cuando oramos con gratitud, estamos declarando esta verdad sobre nuestras vidas, eligiendo confiar en el carácter de Dios más que en las circunstancias. Una mujer que había perdido su empleo compartió cómo la gratitud transformó su perspectiva. Al principio, se sentía abrumada por el miedo y la incertidumbre, y sus oraciones estaban llenas de preguntas. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Qué voy a hacer ahora? Sin embargo, durante un tiempo de meditación en las Escrituras, se encontró con el Salmo 118:1. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Este versículo la desafió a cambiar su enfoque. En lugar de centrarse en lo que había perdido, comenzó a agradecer a Dios por su fidelidad en el pasado y por las bendiciones que aún tenía en su vida. Poco a poco, esta práctica de gratitud no solo le dio paz, sino que también abrió su corazón a nuevas oportunidades, una de las cuales eventualmente la llevó a un trabajo que era una respuesta clara a sus oraciones. La gratitud en la oración nos invita a mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y a reconocer las maneras en que Dios ya está obrando en nuestras vidas. En el Salmo 103:2, el salmista declara: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Esta invitación a recordar las bendiciones de Dios es un antídoto contra la desesperanza y la ansiedad. Cuando hacemos un esfuerzo consciente por contar nuestras bendiciones, nuestra perspectiva cambia y nuestra oración se convierte en una expresión de confianza y alabanza. Imagina a un agricultor que después de una temporada de sequía finalmente ve caer la lluvia. Aunque la cosecha no se salvó completamente, decide dar gracias a Dios por el agua que asegura el futuro de su tierra. Este acto de gratitud no elimina los desafíos que enfrenta, pero lo fortalece para seguir adelante, confiando en que Dios tiene un propósito incluso en las pruebas. Así es como funciona la gratitud en la oración. No siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón, alineándolo con la voluntad de Dios. La gratitud también nos enseña a orar con una perspectiva eterna. A menudo nuestras oraciones están enfocadas en necesidades y deseos inmediatos, pero la gratitud nos recuerda que nuestra esperanza no está limitada a este mundo. En 2 Corintios 4, 17-18, Pablo escribe: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este enfoque eterno nos ayuda a orar con gratitud, incluso en medio de desafíos, sabiendo que Dios está preparando algo mucho más grande para nosotros. En la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús, solo uno regresó para darle gracias. En Lucas 17, 17, 18, Jesús pregunta: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Este relato no solo resalta la importancia de la gratitud, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a las bendiciones de Dios. ¿Tomamos su bondad como algo garantizado o nos detenemos a agradecer con un corazón sincero? Un joven que había recibido una beca completa para estudiar en una universidad de prestigio compartió cómo este pasaje cambió su perspectiva. Durante los primeros meses estaba tan enfocado en sus estudios y en sus nuevos desafíos que rara vez se tomaba el tiempo para orar, mucho menos para agradecer a Dios. Sin embargo, un día, mientras leía Lucas 17, se dio cuenta de que estaba actuando como los 9 leprosos que no regresaron. Esa noche, decidió apartar un tiempo para orar exclusivamente en gratitud, agradeciendo a Dios por las puertas que había abierto y por la oportunidad de crecer. Este cambio no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también le dio una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar los desafíos académicos con un corazón agradecido. La gratitud en la oración también nos prepara para recibir más de lo que Dios quiere darnos. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya tenemos, demostramos que valoramos su provisión y su gracia. En Mateo 25, 21, en la parábola de los talentos, el maestro dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aunque este pasaje no se refiere directamente a la oración, ilustra un principio que también se aplica. Cuando somos fieles en agradecer por lo que ya tenemos, estamos mostrando que somos dignos de recibir más. Orar con gratitud no es solo un acto de obediencia, es una declaración de fe. Es decirle a Dios: sé que está sobrando, incluso cuando no lo veo. Confío en que tu plan es bueno y elijo alabarte por lo que ya has hecho y por lo que aún harás. Esta actitud no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos llena de paz, recordándonos que Dios está en control. Un pastor que había enfrentado años de desafíos financieros en su iglesia compartió cómo la gratitud transformó su ministerio. Durante un tiempo se encontraba tan enfocado en las dificultades que rara vez se detenía a agradecer a Dios por las pequeñas victorias.
Pero un día, mientras oraba, sintió una convicción en su corazón. Debía dedicar tiempo cada semana a orar solo para dar gracias. A medida que comenzó a practicar esto, no solo experimentó un cambio en su actitud, sino que también comenzó a notar cómo Dios estaba obrando de maneras que antes no había visto. Las finanzas seguían siendo un desafío, pero ahora las enfrentaba con una confianza renovada, sabiendo que Dios era fiel. La gratitud es una disciplina espiritual que no solo enriquece nuestra vida de oración, sino que también transforma la manera en que vemos a Dios y a nosotros mismos. Nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias, a recordar la fidelidad de Dios en el pasado y a confiar en su provisión para el futuro. Cuando oramos con gratitud, no solo estamos expresando nuestro agradecimiento, estamos declarando nuestra fe en el carácter de Dios, eligiendo alabarle por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. La perseverancia en la oración es el sello de una fe activa y viva. No siempre veremos respuestas inmediatas, ni entenderemos los caminos de Dios en el momento, pero la Biblia nos anima una y otra vez a no desfallecer, a seguir orando con la certeza de que cada clamor es escuchado por nuestro Padre Celestial. La oración persistente no es una cuestión de insistencia vacía, es una expresión de confianza, una demostración de que creemos que Dios está obrando, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Jesús nos enseñó el poder de la perseverancia en la parábola del juez injusto. En Lucas 18:1-8, una viuda acude repetidamente a un juez pidiendo justicia. Y aunque este hombre no teme a Dios ni respeta a las personas, finalmente accede a su petición por la insistencia de la mujer. Jesús utiliza esta historia para ilustrar que si un juez corrupto puede responder a la persistencia, ¿cuánto más hará un Dios justo por sus hijos que claman a Él día y noche? Esta enseñanza no solo refuerza la importancia de la perseverancia, sino que también nos da un vistazo al carácter de Dios. Él no solo escucha, sino que se deleita en responder a los que confían en Él con persistencia. Un hombre que llevaba años orando por la salvación de su hijo compartió cómo esta parábola lo inspiró a no darse por vencido. A pesar de que no veía cambios visibles en la vida de su hijo, decidió seguir orando, confiando en que Dios estaba obrando en maneras que él no podía ver. Después de casi una década de oración constante, su hijo finalmente se acercó a Dios, transformado por el poder del Evangelio. Este testimonio no solo reafirma que Dios responde a nuestras oraciones, sino que también nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando parece tardar desde nuestra perspectiva. La perseverancia en la oración nos desafía a superar la tentación de rendirnos cuando las respuestas no llegan de inmediato. En Mateo 7:7, Jesús nos anima: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Este versículo utiliza 3 verbos que implican acción continua: pedir, buscar y llamar. No se trata de un acto único, sino de una práctica constante, una disciplina que refleja nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. La perseverancia no solo nos acerca a Él, sino que también moldea nuestro carácter, ayudándonos a desarrollar paciencia y confianza. En tiempos de espera, la oración persistente también se convierte en un refugio donde encontramos consuelo y fortaleza. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestra perspectiva, dándonos una paz que trasciende lo que entendemos. Imagina a un agricultor que planta semillas en su campo. Cada día riega la tierra y cuida de las plantas, aunque no puede ver lo que sucede bajo la superficie. Sabe que el crecimiento es un proceso que toma tiempo y confía en que
al final habrá una cosecha. Así es la oración perseverante. Aunque no siempre vemos el fruto de inmediato, cada palabra es como una semilla que Dios está nutriendo en su tiempo perfecto. Este acto de confiar en el proceso no solo fortalece nuestra relación con Él, sino que también nos ayuda a crecer en fe. La perseverancia también nos enseña que la oración es más que obtener respuestas. Es un camino para acercarnos más a Dios. En el Salmo 27:14 el salmista declara: espera al Señor, sé fuerte, cobra ánimo, espera al Señor. Este llamado a esperar no es una pasividad resignada, sino una confianza activa en el carácter y las promesas de Dios. La espera se convierte en un espacio donde Dios obra en nuestro interior, moldeándonos y preparándonos para lo que está por venir. Una joven que estaba orando por orientación en su vida profesional encontró esta verdad en un momento de incertidumbre. Durante meses había estado buscando claridad sobre qué dirección tomar, pero no parecía haber ninguna respuesta clara. Mientras esperaba, comenzó a usar su tiempo de oración para buscar no solo dirección, sino también una relación más profunda con Dios. Ese cambio de enfoque no solo le dio paz, sino que también la preparó para recibir la respuesta de Dios cuando finalmente llegó. Su experiencia ilustra que, a menudo, la oración persistente no solo es para cambiar nuestras circunstancias, sino para transformarnos a nosotros mismos. La oración perseverante también nos invita a recordar la fidelidad de Dios en el pasado. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este recordatorio de la fidelidad constante de Dios nos da la fortaleza para seguir orando, sabiendo que aquel que ha sido fiel en el pasado continuará siendo fiel en el futuro. Cuando recordamos cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones antes, nuestra fe se renueva y encontramos el valor para seguir adelante. La perseverancia también nos enseña a confiar en los caminos de Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de las demoras. En Isaías 55:8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este versículo nos recuerda que, aunque no siempre podemos ver el panorama completo, Dios está obrando de maneras que superan nuestra comprensión. Un pastor que había estado orando por un avivamiento en su comunidad durante años compartió cómo este principio lo mantuvo firme. Aunque no veía resultados inmediatos, continuó orando y sirviendo, confiando en que Dios estaba trabajando. Un día, de manera inesperada, un grupo de jóvenes comenzó a interesarse por el Evangelio, y lo que comenzó como un pequeño estudio bíblico creció hasta convertirse en un movimiento que impactó a toda la comunidad. Este testimonio no solo reafirma que Dios escucha nuestras oraciones, sino que también nos recuerda que su obra a menudo comienza de maneras pequeñas y humildes. La perseverancia en la oración nos enseña que cada clamor tiene un propósito, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Romanos 12:12, Pablo nos anima: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Este llamado a perseverar no es un simple consejo, es una invitación a vivir una vida de fe activa, una vida que confía en que Dios siempre está presente y obrando. Cuando oramos con perseverancia, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también nos convertimos en testimonios vivos de su fidelidad y gracia. La oración perseverante es una expresión de confianza, una declaración de fe en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Nos desafía a superar la tentación de rendirnos, a confiar en su tiempo y a encontrar paz en su presencia. A medida que continuamos clamando, descubrimos que la oración no solo cambia nuestras circunstancias,
sino que también transforma nuestra manera de vivir, acercándonos cada vez más al corazón de Dios. La oración no es simplemente una herramienta, es el vínculo más íntimo que podemos tener con nuestro Creador, una conexión profunda que nos permite experimentar su amor, su gracia y su dirección. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo orar de manera que Dios escuche, pero más que eso, hemos comprendido que la oración es un proceso transformador, tanto para nuestras circunstancias como para nuestro corazón. Las claves que hemos descubierto no son pasos mecánicos, sino principios vivos que nos llevan a una relación más cercana con Dios. Cada aspecto de la oración, la fe, la rendición, la sinceridad, la gratitud, la perseverancia y la confianza en el Espíritu Santo, es un recordatorio de que Dios no solo nos escucha, sino que también desea moldearnos y guiarnos a través de nuestras palabras y nuestro silencio. En Hebreos 4:16 se nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este acercamiento confidente no está basado en nuestra capacidad, sino en la obra de Cristo que abrió el camino para que podamos hablar con el Padre con libertad y seguridad. La oración es más que pedir, es aprender a alinear nuestro corazón con el de Dios. Cuando oramos con fe, declaramos que confiamos en su poder y en su carácter. Esta confianza no siempre resulta en respuestas inmediatas, pero siempre produce frutos en nuestra vida espiritual. Romanos 8:28 nos asegura que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Este bien no siempre se manifiesta como lo esperamos, pero podemos estar seguros de que su propósito es eterno y perfecto. Uno de los mayores desafíos en la oración es rendirnos completamente a su voluntad. Esto no significa renunciar a nuestros sueños o deseos, sino confiar en que los planes de Dios siempre superan los nuestros. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos somételo a Él y Él allanará tus sendas. Este sometimiento es un acto de fe, una declaración de que aunque no entendemos el camino, confiamos en que Dios sabe lo que hace. Esta rendición transforma nuestra oración en un acto de adoración, permitiendo que su propósito se cumpla en nosotros. La sinceridad también es esencial. Dios no busca palabras perfectas, sino corazones abiertos. En el Salmo 34, 18, se nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Cuando nos acercamos a Él con transparencia, sin intentar ocultar nuestras luchas o temores, encontramos su gracia de una manera más profunda. La oración sincera nos libera de las cargas que llevamos, recordándonos que no estamos solos y que Dios es nuestro refugio en medio de cualquier tormenta. La gratitud, por su parte, nos enseña a reconocer la bondad de Dios incluso antes de que veamos su mano obrando. Cuando oramos con gratitud, no solo estamos agradeciendo por lo que Él ya ha hecho, sino también por lo que sabemos que hará. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este espíritu agradecido transforma nuestras oraciones, convirtiéndolas en expresiones de alabanza y confianza, incluso en medio de desafíos. La perseverancia en la oración es una demostración de fe activa. Nos llama a seguir clamando, a buscar y a tocar, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Lucas 18:1, Jesús enseñó que deben orar siempre y no desanimarse. La perseverancia no es insistencia vana, es una declaración de que confiamos en el carácter de Dios, sabiendo que Él responderá en su tiempo perfecto. Esta persistencia no solo fortalece nuestra relación con Él, sino que también nos transforma.
moldeándonos para ser más como Cristo. Finalmente, no debemos olvidar que el Espíritu Santo es nuestro guía en la oración. En Romanos 8:26, Pablo nos asegura: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta promesa nos recuerda que no estamos orando solos. Incluso cuando nuestras palabras fallan, el Espíritu está intercediendo por nosotros, guiándonos hacia la voluntad de Dios. En cada uno de estos aspectos, la oración nos lleva más allá de nuestras propias capacidades, hacia un lugar donde dependemos completamente de Dios. No se trata solo de buscar respuestas, sino de buscarlo a Él. Cuando aprendemos a orar de esta manera, no solo vemos cambios en nuestras circunstancias, sino también en nuestra perspectiva. La oración nos transforma porque nos conecta con el corazón de aquel que puede hacerlo todo. La Biblia está llena de testimonios de personas que experimentaron el poder de la oración. Desde Moisés, que intercedió por el pueblo de Israel, hasta Ana, que oró por un hijo y fue bendecida con Samuel. Desde los salmistas, que derramaron sus corazones en los momentos más oscuros, hasta Jesús, que nos dejó el modelo perfecto de oración en el Padre Nuestro. Cada uno de estos relatos nos enseña que la oración no es solo una herramienta, sino una relación viva con el Dios que nos creó y nos ama. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, Dios te invita a acercarte a Él con un corazón sincero, una fe firme y una gratitud constante. Él promete escuchar tus oraciones, responder según su voluntad y estar contigo en cada paso del camino. En Jeremías 33:3, Dios nos da una promesa poderosa: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta invitación nos asegura que la oración no solo es escuchada, sino también respondida de maneras que superan nuestra imaginación. Cuando aprendemos a orar de acuerdo con estos principios, descubrimos que la oración no es solo un acto, sino una forma de vida. Es un espacio donde encontramos paz en medio de la tormenta, fortaleza en la debilidad y dirección en la incertidumbre. Más importante aún, es donde encontramos a Dios, no solo como un dador de bendiciones, sino como nuestro Padre, nuestro guía y nuestro amigo fiel.